si ya está grabando. Ahí está ya. Nos quedamos en... Básicamente me interesa saber cómo preparas, por ejemplo, el terreno para un trabajo. Dices, tengo este problema que me resulta como en cierta inquietud, y cómo decides, cómo es el inicio, pues, del proyecto. Mira, la verdad es que no es tan simple. Yo hago una diferencia entre el invento y el hallazgo. O sea, el invento es cuando tú forzas como tu organización mental de las cosas para producir algo, y el hallazgo es cuando algo de alguna manera se te revela, ¿no? Ajá, sí. Y en general cuando ¿sí? Sí. Pero fíjate que estamos realizando una serie de... Sí. Entonces, la verdad es que la diferencia entre uno y otro es la redondez de la idea. O sea, hay cosas que de momento se articulan de una manera automática, como, sí, como tácita. No, que producen un gesto, un objeto que automáticamente todo el mundo entiende. O sea, es tan coherente lo que acabas de articular. O sea, agarras un trozo de realidad con otro, ¿no? Los unes, ¿no? Y hay veces esa unión, digamos, es forzada, y hay veces que no, ¿no? En general, cuando no es forzada, yo le llamo hallazgo. Es como si tú hubieras descubierto algo que ya estaba ahí, tú solamente le diste forma, ¿no? ¿Sí? La verdad es que es muy sutil la diferencia. Tiene que ver con las buenas ideas y las malas ideas, ¿no? Y en general, al margen de esa manera mía de catalogar como mis ideas, ¿no? La diferencia entre hallazgos e inventos, ¿no? Que es más como un criterio de valor, ¿no? Para mis propias ideas, cuáles me parecen mejores que otras, ¿no? Hay muchas formas en las que un proyecto comienza. Casi siempre yo trato de observar por qué exhibir en un lugar, ¿no? O por qué preparar un proyecto me da una posibilidad única que no tengo en otro lugar. Si de momento yo llego y me invitan acá y veo que existe ya esta estructura de metal, ¿no? Trato de pensar, bueno, ¿por qué podría hacer algo aquí que no puedo hacer en otro lugar, ¿no? Aquí puedo colgar, aquí puedo expandirme, aquí tengo una retícula que me permite hacer una pieza fragmentada, ¿no? Entonces, si hay una reflexión sobre la especificidad del sitio, ¿no? Que en alguna medida me invita a buscar ideas por ahí, ¿no? ¿Sí? Luego también hay ideas que ya estaban como un poco ahí en la bolsa, y que cuando te comisionan o te invitan a exhibir en un lugar, tratas de darle un giro para que se vuelvan relevantes en el lugar donde la van a... ¿no? Y bueno, en un caso la idea ya existía, en otro caso la idea surge por las posibilidades mismas del sitio, ¿no? Eso cuando son proyectos específicos para el sitio, ¿no? Y otras ideas también salen del trabajo de taller, ¿sabes? O sea, a mí a veces me pongo a programar sin una finalidad, o sea, más bien como me pongo a probar cosas que... Por el gusto, digamos. Sí, y de momento ahí salen cosas que digo, esto, si lo enuncio, y aquí viene una parte que es muy importante, una vez que tú empiezas a cristalizar o a darle forma a algo, después viene otra parte que es cómo lo enuncias, o sea, cómo tú le pones una capa verbal a eso, para que se vuelva todavía más interesante, ¿no? Es otra parte creativa que es muy... ¿Capa verbal te refieres a...? O sea, cómo lo nombras, cómo lo describes, cuál es el statement de la obra, cómo se va a llamar. Si alguien te la pide explicar, ¿cómo lo explicarías en 3 palabras, ¿no? Y todo eso también forma parte del envolvente de la significación del proyecto, ¿no? De hecho, a veces yo pierdo muchísimo tiempo en toda la parte de enunciado, o sea, cómo enunciar un proyecto. A veces los proyectos no tienen nombre casi hasta el final, porque los observo y trato de que el nombre active algo de manera muy inmediata, que el camino a la interpretación no sea muy largo. A mí me gusta que los proyectos, todo lo que tienen que decir, esté como en la piel del proyecto. Que sea directo. O sea, que sean como proyectos con varias capas, pueden tener diferentes profundidades de interpretación, pero me gusta que la primera que sea como un poco más inmediata. Es como herencia del diseño también, ¿no? Probablemente. Sí, probablemente. ¿De qué te alimentas, digamos? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué forma parte, digamos, de tu corpus? Pues mira, trato de
ver cosas que no tienen que ver con arte ni con diseño, sino porque eso lo que te hace es empezar por la piel de las cosas. ¿No? A veces me pongo a leer libros de cualquier cosa, ¿no? Filosofía, literatura, o a ver, no sé, inventos científicos, o sea, trato de buscar como activación más estructural. O sea, me refiero que la idea diga cómo debe ser la piel o la superficie de las piezas. Porque si empiezas digamos, por libros de artes o por libros de diseño, estás empezando como de afuera hacia adentro. Estás como empezando por la cosmética de las cosas. Está interesante lo que me dices. Ya me hablas acerca de cómo surgen tus ideas, qué inspira tu obra. ¿Podrías definir eso? Aunque la palabra está muy trillada y a veces genera cierta reticencia, ¿no? De inspiración, eso no existe, dicen algunos. No, la verdad es que no hay así nada que... Más bien es una manera automática de funcionar, todo el tiempo estás pensando en cosas. Es el proceso mismo de trabajo, digamos, el que hace detener. Y cada vez cuando te profesionalizas, forma parte de tu día a día. O sea, muchas cosas surgen porque te las piden, otras porque las necesitas hacer. Pero ¿Cuántos a veces años sí. llevas en el proceso del arte? Del arte como desde el 2002 más o menos. 2002. ¿Eres como de la edad de Arcángel? Más o menos, un poco después. Arcángel empezó un poco antes. ¿Cómo evalúas esta idea? Ya me estabas diciendo a partir del hallazgo del hallazgo de una idea que sale de repente o de algo que ya traías, ¿no? Pero finalmente, ¿cómo decides lo que les preguntaba ahorita? ¿Cómo decides que vale la pena invertir así como horas de trabajo, ¿no? Porque ese tipo de obras que realizas lleva muchas horas de trabajo, ¿no? Como cualquier otro proyecto tienes que seguir. Pues la verdad es que es un poco la fascinación del conocimiento que produces o del conocimiento que también adquieres cuando lo haces. Es más como un proceso de doble de ida y de vuelta, ¿no? O sea, produces algo que a su vez también te regresa a otras cosas y eres un poco diferente después de haber terminado ese proyecto, aprendiste cosas. Es como cuando asesoras a alguien, ¿no? Que decías, asesoras a alguien que va empezando en las artes, pero tú también aprendes de esa Totalmente, persona, siempre hay un proceso de aprendizaje doble. Exacto, ¿no? La comunicación, ¿cómo interactúa el público con tu obra? ¿Tienes alguna idea de algo que te gusta observar cuando, por ejemplo, presentas una pieza? Que tú veas al público y... Yo mido digamos que el eco o sea, hay una cosa que se llama, en diseño le llaman la sonrisa interior, ¿no? Es como Smile in the Mind, que es cuando... El libro, ¿no? El libro de Smile in the Mind, que es estas ideas que producen ese momento revelador de darse cuenta de algo, ¿no? A mí esa sensación me gusta mucho provocarla en el público. Y la otra digamos, cosa que observo es el grado de eco que produce un proyecto. Hay proyectos que los ves y a los 5 minutos ya tu cabeza está en otro lado y hay proyectos que se quedan rebotando en la cabeza por una semana, por un mes, por toda la vida, ¿no? Creo que ese es el índice de relevancia de un gesto estético. No es ni siquiera que una institución valore más o un premio que pueda recibir, sino más bien es... No, eso te ayuda, eso te profesionaliza, es diferente. Una cosa es la relevancia de las cosas reales, que tiene que ver con este eco que produce en una pequeña comunidad, y otra cosa es el proceso de profesionalización que se basa en legitimación basada en premios, becas, etcétera, etcétera. Obviamente también eso me da mucho gusto, pero realmente la relevancia de algo tiene que ver más con este proceso de rebote que queda en la cabeza y la temporalidad de ese rebote. ¿Cuánto tiempo alguien se queda pensando en esa cosa? Una reverberación interna. Sí. ¿Hay temas con los cuales te sientas tú como comprometido, digamos? No hablo necesariamente de lo social, sino hay temas que te están enganchando, por ejemplo, el hielo. Eso más bien fue una etapa, ¿no?, en la que me interesó mucho como material y me interesaba mucho la condición de cambio en el tiempo mismo de ejecución. O sea, mientras el público lo veía, que era casi como un gesto cinético natural, ¿no? De ver y tocarlo y transformarlo, ¿no? Por ejemplo. No, y verlo transformarse. Y me puse varios retos, como transferir audio al hielo y cosas así, como los discos estos. Sí. Pero más bien son como foco en temas de investigación que de momento me fascinan y unos me dan 2-3 años de trabajo, otros me dan meses, ¿no? En lo social, ¿tú
crees en la capacidad transformadora del arte? Porque algunos... Yo creo en la capacidad transformadora de lo público. O sea, cuando a ti te dan un espacio público, o sea, cuando tú hablas en radio, cuando tú tienes un espacio en tele, cuando tienes en la pared de un museo, cuando tienes una esquina de la ciudad, tú tienes que entender que tú estás teniendo una labor formadora. Porque lo que tu gesto lo va a ver 10, 20 mil personas, ¿no? Entonces hay que ser responsable en ese sentido. O sea, cuando tú tienes acceso al espacio público, ya sea mediático, ya sea urbano, ya sea galerístico, museístico, hay que asumirlo con responsabilidad. Y hay veces que, dependiendo del lugar, hay temas que no puedes omitir, ¿no? Si te refieres a temas sociales, pero más que nada se trata de trabajarlo con responsabilidad, ¿no? Porque tú lo que estás haciendo va a servir, va a tener visibilidad, y la visibilidad es una responsabilidad política. ¿Hay artistas digitales que te interesen en lo particular o no tienes ninguna? Pues no, sí, obviamente hay mucho, no tengo nombres frescos, pero no sé, Golan Levin o hay artistas. Golan Levin. Sí, o hay diseñadores artistas como Sam Meister, ¿no? Stefan Sam Meister, no sé si lo ubicas. Stefan, es que lo pronuncio diferente. Sí. O Fernando Ortega. ¿Cómo se escribe? De contemporáneos como Fernando Ortega, que tiene ideas que a mí se me hacen muy lindas, ¿no? La verdad es que yo no busco artistas digitales, yo busco buenas ideas, ¿no? Y creo que eso me entusiasma más como consumidor cultural que el soporte. O sea, el soporte en realidad no es lo que más me interesa, la inteligencia y las buenas ideas detrás de la cosa. Finalmente, para el estudio de la generación de ideas nos interesa mucho el contexto biográfico, y hay veces que me cuesta trabajo que los artistas den como que datos, ¿no? En relación a eso, no sé por qué, pero bueno, es comprensible, ¿no? Es como que guardar cierta... Pero no hay biografías de los artistas digitales que están ahorita en activo, de los artistas electrónicos que están ahorita en activo. Arcángel me platicó una anécdota de que sus papás lo llevaban todos los fines de semana a ver eventos y ferias, y que eso me perdió mucho a él. Digamos que sin querer sus papás hicieron artistas electrónicos. En tu caso, tu familia, ¿hay artistas? ¿Qué experiencia? En mi familia no hay artistas, pero sí hay muchos científicos. O sea, mi papá es físico, mi mamá era química y falleció, mi tío era neurocirujano. Y la verdad es que, por ejemplo, mi papá es un apasionado de la física y creo que sí en alguna medida me inculcó esa fascinación por hacer posible cosas aparentemente imposibles. O sea, los físicos a veces te dan una comprensión del mundo que puede ser muy estética, ¿no? Cuando él me quería explicar la distancia a la luna, agarraba su cigarrillo y me decía, si tú este cigarrillo lo duplicas n número de veces, llegas a la luna, ¿no? Entonces era un gesto de imaginación, ¿no? Mi mamá también, o sea, como química, me llevaba al laboratorio, entonces sí hay como una vocación racional, como cientificista en la familia, que yo creo que en alguna medida ha permeado mi trabajo hoy. Pero artistas no, o sea, el arte empezó conmigo en mi familia, digamos. ¿Está grabando? Sí, ya, mira, rojito. Gracias. No, ¿de qué? Gracias. Mucho gusto. Sí, Gracias.